Déjame decirte algo que probablemente nadie se atrevió a explicarte con tanta claridad. La mayoría de las personas que sufren en silencio, que se sienten ignoradas, traicionadas o utilizadas, no son personas débiles, son personas demasiado buenas, demasiado disponibles, demasiado dispuestas a ayudar. Y aquí está la verdad incómoda que Maquiavelo entendió hace más de 500 años. El ser humano no valora lo que recibe sin esfuerzo, no respeta lo que está garantizado y no agradece lo que se le ofrece sin límites. Cuando tú ayudas constantemente, cuando siempre dices que sí, cuando resuelves los problemas de los demás antes incluso de que ellos intenten resolverlos, no estás construyendo amor, ni lealtad, ni gratitud. Estás construyendo costumbre. Y la costumbre, escúchame bien, es el veneno silencioso del respeto. Porque en el momento en que tu ayuda se vuelve predecible, dejas de ser una persona valiosa y te conviertes en un recurso, en una herramienta, en algo que se usa y se deja a un lado cuando ya no se necesita. Maquiavelo lo decía con una frialdad que asusta pero que libera. Los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Esa frase encierra una verdad brutal sobre la naturaleza humana. Las personas no recuerdan lo que hiciste por ellas, recuerdan lo que dejaste de hacer. Por eso, cuando ayudas demasiado, cuando das sin medida, cuando te entregas sin estrategia, no estás ganando aliados, estás formando personas que un día te exigirán más, que se molestarán cuando digas que no, y que sentirán que les estás fallando solo porque dejaste de cumplir un papel que tú mismo aceptaste sin darte cuenta. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces ayudaste a alguien con todo tu corazón y al cabo del tiempo esa misma persona te trató como si no le debiera nada? ¿Cuántas veces estuviste ahí en los momentos difíciles de otros y cuando tú necesitabas apoyo, mirabas a tu alrededor y solo encontrabas silencio? Eso no es mala suerte, no es traición, no es casualidad. Es el resultado natural de no entender una de las leyes más antiguas del poder humano. Lo que abunda pierde valor. Lo que escasea se respeta. Maquiavelo no te enseña a ser cruel, te enseña a ser consciente. Te enseña que la bondad sin estrategia es debilidad disfrazada de virtud, y que la generosidad sin límites no es nobleza, es desgaste. Porque cuando tú das energía, tiempo, atención y esfuerzo sin medir, no solo te vacías a ti mismo, sino que también le robas al otro la oportunidad de crecer, de luchar, de aprender, de valorarte. Le quitas el hambre, le quitas el reto, y al hacerlo, lo conviertes en alguien dependiente, cómodo y eventualmente ingrato. Y aquí viene el golpe más duro que necesitas escuchar hoy. Las personas no se alejan de ti porque seas malo, se alejan porque dejaste de ser útil para ellas. Y si tu única forma de mantener relaciones es siendo útil, entonces no tienes relaciones, tienes transacciones. Por eso, la primera lección de esta sabiduría antigua es clara. Deja de ayudar por miedo, deja de ayudar por culpa, deja de ayudar para sentirte querido, deja de ayudar para evitar el rechazo. Empieza a ayudar desde la fuerza, desde la elección, desde la estrategia, desde la conciencia. Porque cuando tu ayuda nace del miedo, te conviertes en esclavo de los demás. Pero cuando tu ayuda nace del poder, te conviertes en alguien al que respetan, escuchan y valoran. Y no te equivoques, esto no se trata de volverte frío, ni de cerrar tu corazón, ni de convertirte en alguien calculador sin alma. Se trata de entender que tu energía es limitada, que tu tiempo es sagrado, y que cada vez que dices sí a alguien que no lo merece, le estás diciendo no a ti mismo, a tus sueños, a tu paz, a tu crecimiento. Maquiavelo no te pide que dejes de ser humano, te pide que dejes de ser ingenuo. Y la ingenuidad en este mundo se paga caro. Así que hoy, antes de seguir, hazte esta pregunta que va a cambiar tu vida si te atreves a responderla con honestidad. ¿A cuántas personas estás ayudando que jamás moverían un dedo por ti? Esa respuesta, esa respuesta es el comienzo de tu nuevo poder. Hay un momento en la vida en el que tienes que hacer algo que incomoda a todos. Retirarte sin explicación.
Y no estoy hablando de desaparecer por orgullo. Estoy hablando de la retirada estratégica que Maquiavelo entendía mejor que nadie. Porque cuando siempre estás ahí, cuando siempre respondes, cuando siempre solucionas, la gente no te respeta, te programa. Te conviertes en parte del sistema de comodidad de otros. Y el día que fallas, aunque sea una sola vez, no recuerdan las 100 veces que estuviste presente. Solo recuerdan la vez que no lo hiciste. Esa es la naturaleza humana. Duele aceptarlo, pero ignorarlo duele más. La retirada estratégica no es venganza, no es manipulación barata, es reposicionamiento. Es decir, sin palabras, mi energía no es infinita. Cuando reduces tu disponibilidad, algo curioso ocurre. Los que solo te buscaban por conveniencia empiezan a desaparecer, y los que realmente te valoran empiezan a acercarse con más respeto. Es un filtro silencioso. Pero aquí viene la parte difícil. Al principio sentirás culpa, sentirás que estás fallando, que estás siendo egoísta, que estás cambiando demasiado. Porque te acostumbraste a ser el fuerte, el resolutivo, el que nunca dice no. Y cuando rompes ese patrón, el sistema se altera. Las personas presionan, preguntan qué te pasa, intentan devolverte a tu antiguo rol. Y en ese momento, si cedes, pierdes todo el avance. Maquiavelo entendía que el poder no se mantiene complaciendo, se mantiene controlando el acceso. No necesitas discursos largos, no necesitas confrontaciones dramáticas, solo necesitas consistencia. Responder más tarde, no correr al primer llamado, hacer preguntas en vez de dar soluciones, permitir que otros carguen el peso que siempre cargaste tú. Y cuando haces eso, empiezas a ver algo revelador. Muchos eran fuertes, solo que estaban cómodos usando tu fuerza. La retirada estratégica revela carácter, revela lealtad, revela intención y sobre todo te revela a ti mismo, porque te obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Estabas ayudando por generosidad o por miedo a no ser necesario? Esa es la herida que casi nadie quiere tocar. Muchos ayudan porque temen ser olvidados, porque creen que si dejan de servir, dejarán de importar. Pero el respeto real no nace de la utilidad constante, nace del valor percibido. Y el valor aumenta cuando no está garantizado. Cuando dejas de estar disponible todo el tiempo, tu presencia se vuelve elección, no obligación. Y eso cambia la dinámica por completo. Algunos se molestarán, déjalos. Algunos intentarán manipularte con culpa. Obsérvalos. Algunos intentarán reemplazarte. Permítelo, porque quien puede reemplazarte fácilmente nunca te valoró profundamente. La retirada estratégica no es perder personas, es perder ilusiones. Y cuando pierdes ilusiones, ganas claridad. Ahora quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. Si hoy dejaras de ayudar a todos, ¿quién seguiría a tu lado sin exigirte nada? Piénsalo bien, no respondas rápido. Y cuando tengas esa respuesta, escríbela en los comentarios con una sola palabra: claridad, porque ese será el inicio de tu verdadero poder. Hay una verdad aún más incómoda que retirarte, y es aceptar que muchas veces no estabas ayudando por generosidad, sino por necesidad. Sí, necesidad. Necesidad de ser importante, necesidad de sentirte indispensable, necesidad de que sin ti las cosas no funcionen. Y aquí es donde Maquiavelo sería brutalmente honesto contigo. Quien necesita ser necesario ya ha perdido el poder, porque el poder real no depende de la aprobación ni de la dependencia ajena. Cuando ayudas constantemente para mantener tu posición en la vida de otros, estás construyendo una trampa invisible. Al principio parece control, pero con el tiempo se convierte en obligación. Ya no ayudas porque quieres, ayudas porque temes lo que pasará si dejas de hacerlo. Temes que te olviden, temes que encuentren a alguien más. Temes dejar de ser el centro silencioso que sostiene todo. Pero escucha con atención.
Si tu valor desaparece en el momento en que dejas de servir, entonces nunca fue valor, fue utilidad. Y utilidad no es respeto. La utilidad se reemplaza, el respeto se mantiene. Muchas personas confunden sacrificio con influencia. Creen que mientras más carguen, más importantes serán. Pero lo que realmente sucede es lo contrario. Cuanto más cargas por otros, más livianos se vuelven ellos, y más pesado te vuelves tú. Y cuando finalmente te cansas, cuando te agotas, cuando ya no puedes más, nadie entiende tu frustración porque los acostumbraste a no verte como humano, sino como solución. Maquiavelo entendía que un líder inteligente no resuelve todo, crea estructura para que otros resuelvan. No se posiciona como muleta eterna, se posiciona como referencia distante. Y aquí está el giro mental que cambia todo. Tu ausencia estratégica no solo revela quién te valora, también revela quién eres sin la validación de ayudar. Porque cuando dejas de intervenir, te enfrentas al silencio, y en ese silencio aparece una pregunta peligrosa. Si no estoy resolviendo problemas ajenos, ¿quién soy? Esa pregunta asusta a muchos. Por eso vuelven corriendo a ayudar, no por bondad, sino por miedo a enfrentarse a sí mismos. Pero el crecimiento empieza cuando soportas ese vacío sin intentar llenarlo con sacrificio innecesario, cuando aceptas que no todo es tu responsabilidad, que no todo depende de ti, que no todo se derrumba si tú no lo sostienes. Esa realización no te hace menos importante, te hace más fuerte, porque ahora ayudas por elección, no por ansiedad. Ahora das porque quieres, no porque temes perder tu lugar. Y esa energía se siente diferente. Es firme, es tranquila, es poderosa. Las personas lo notan. Ya no te perciben como alguien disponible a cualquier hora, sino como alguien que decide cuándo y cómo participar. Y esa diferencia cambia la dinámica completamente. Algunos intentarán provocarte para que vuelvas a tu antiguo rol. Te dirán que has cambiado, que ya no eres el mismo. Y tendrán razón, porque el antiguo tú vivía reaccionando, el nuevo tú vive eligiendo. Así que ahora te hago una pregunta que pocos se atreven a contestar con honestidad. Si dejaras de resolver los problemas de todos mañana mismo, ¿seguirías sintiendo que vales lo mismo? No respondas rápido, respóndete de verdad. Y si estás listo para construir valor desde el poder y no desde la necesidad, escribe en los comentarios una sola palabra: elección, porque ese es el momento exacto donde empieza tu transformación. Hay un punto donde ya no se trata de retirarte, se trata de redefinir cómo el mundo te percibe. Porque una vez que dejas de ayudar automáticamente, algo cambia. Las personas empiezan a estudiarte, empiezan a preguntarse qué pasó, empiezan a medir sus palabras contigo. Y aquí es donde Maquiavelo se vuelve más preciso que nunca. El respeto no nace cuando das todo, nace cuando eres impredecible en tu disponibilidad. Cuando siempre estás accesible, eres predecible, y lo predecible no intimida, no impone, no inspira cautela. Pero cuando tu ayuda se convierte en algo selectivo, estratégico, casi escaso, tu presencia adquiere peso. La gente comienza a pensar antes de acercarse. Empiezan a valorar tu tiempo porque ya no es automático. Y esto es importante entenderlo. No necesitas volverte agresivo para generar respeto. Solo necesitas volverte claro. Claro en tus límites, claro en tu energía, claro en lo que toleras y lo que no. Maquiavelo entendía que la percepción lo es todo. No es lo que haces constantemente lo que define tu posición, es lo que haces cuando todos esperan que actúes y tú decides no hacerlo. Ese momento crea impacto, ese momento crea autoridad, porque demuestra que no reaccionas por presión externa, reaccionas por elección interna. Y cuando las personas perciben que no pueden manipular tu sentido de obligación, empiezan a tratarte diferente, empiezan a medir sus exigencias, empiezan a respetar tu silencio. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando dejas de ser el solucionador constante, fuerzas a otros a rebelarse. Algunos crecerán, otros se resentirán,
y los resentidos son los que más se beneficiaban de tu antigua versión. Eso es una señal clara. No necesitas confrontarlos, solo observa quién se incomoda cuando ya no eres fácilmente accesible, porque quien te valora por quien eres no teme tus límites, quien te usaba por lo que dabas, sí. Y este es el verdadero cambio de poder, cuando tu valor no depende de cuánto haces por los demás, sino de la estabilidad que proyectas incluso cuando no haces nada. La estabilidad impone más que la actividad. El silencio pesa más que el ruido. La pausa estratégica descoloca más que la confrontación directa. Maquiavelo sabía que un líder que no puede controlar su impulso de intervenir pierde autoridad, porque demuestra necesidad, y la necesidad reduce influencia. Por eso el siguiente nivel no es simplemente dejar de ayudar, es ayudar solo cuando aumenta tu posición, cuando fortalece la estructura, cuando construye algo que también te eleva a ti. Todo lo demás es desgaste disfrazado de bondad. Y ahora quiero que pienses en esto con total honestidad. ¿Cuántas veces hablaste de más? ¿Cuántas veces solucionaste algo que nadie te pidió formalmente? ¿Cuántas veces interveniste solo para sentir que todavía eras relevante? Esa urgencia de intervenir es lo que debes dominar, porque el autocontrol es la forma más alta de poder. Cuando puedes actuar, pero decides no hacerlo, proyectas dominio. Cuando puedes hablar, pero eliges el silencio, proyectas seguridad. Cuando puedes ayudar, pero eliges esperar, proyectas fuerza. Y el mundo responde a esa energía. Así que ahora la pregunta no es si debes dejar de ayudar. La pregunta es, ¿tienes la disciplina para intervenir solo cuando realmente suma a tu valor? Si estás listo para operar desde respeto y no desde necesidad, escribe en los comentarios una sola palabra: respeto, porque ahí comienza tu siguiente nivel. Hay un nivel más alto que dejar de ayudar, incluso más alto que retirarte estratégicamente, y es este: convertirte en alguien cuya presencia no depende de lo que hace, sino de lo que es. Porque al final, la verdadera transformación no ocurre cuando reduces tu ayuda, ocurre cuando dejas de buscar validación en el sacrificio. Maquiavelo entendía algo que casi nadie tiene el coraje de aceptar. El mundo no respeta al que se desgasta por todos, respeta al que controla su energía como si fuera un recurso limitado. Y cuando tú entiendes que tu tiempo, tu atención y tu intervención son privilegios, no obligaciones, todo cambia. Ya no entras en cada conflicto, ya no corriges cada error, ya no salvas cada situación. Observas, evalúas, decides. Y esa pausa crea autoridad. Porque el hombre que puede intervenir pero no lo hace, demuestra dominio. El hombre que no reacciona por presión demuestra poder interno. Y el hombre que ayuda solo cuando fortalece su posición nunca pierde influencia. Este es el último nivel: ayudar sin apego, dar sin necesidad, retirarte sin culpa. Porque cuando tu identidad deja de estar atada a ser indispensable, descubres algo peligroso. Eres igual de valioso incluso cuando no haces nada. Y esa realización libera una energía distinta, más fría, más estable, más magnética. La gente empieza a acercarse con más cuidado. Empiezan a pensar antes de exigirte. Empiezan a respetar tu silencio más que tus palabras. Y lo más interesante es que ahora cuando ayudas, tu ayuda pesa el doble, porque no es automática, es elegida. Y lo que se elige tiene valor. Lo que se regala constantemente pierde impacto. Maquiavelo no enseñaba crueldad, enseñaba comprensión de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana responde a límites claros, a escasez estratégica y a estabilidad emocional. Si eres predecible, te usan. Si eres reactivo, te manipulan. Si eres indispensable, te agotan. Pero si eres selectivo, te respetan. Si eres firme, te calculan. Si eres dueño de tu energía, te elevan. Así que ahora la pregunta final no es si vas a dejar de ayudar. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo desde la necesidad de ser necesario o vas a operar desde el poder de elegir? Porque el hombre que elige cuándo intervenir, cuándo hablar y cuándo retirarse, no solo controla su entorno, se controla a sí mismo. Y ese es el poder más alto.
Si este mensaje te hizo ver algo que antes no querías aceptar, entonces no lo dejes aquí, porque este no es contenido para entretenimiento, es entrenamiento mental. Si estás listo para convertirte en alguien que no mendiga respeto, sino que lo proyecta, alguien que no se desgasta, sino que se administra estratégicamente, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora, no por impulso, sino por decisión, porque aquí no aprendemos a manipular el mundo, aprendemos a dominar nuestra energía dentro de él. Y cuando dominas tu energía, el mundo empieza a ajustarse a ti. Ahora dime en los comentarios con una sola palabra, elevo, porque el que escribe esa palabra ya entendió que su valor no depende de cuánto hace, sino de cuánto controla.